gracias por venir en estas fechas que son especiales, pues, especialmente difíciles para vosotros. Y claro, no puedo dejar de dar las gracias a Javier Monclús, que aparte de haber sido el coautor, el plan director de la Expo Zaragoza 2008, fue también el responsable del plan de acompañamiento y una de las personas, pues claro, más relevantes en el desarrollo del proyecto y de todo lo que ha significado después para Zaragoza. Pero no solo eso, porque claro, vosotros sois una generación bastante más joven de la generación que comenzó el arranque de la escuela, y por eso a lo mejor habéis tenido menos ocasión de conocer a Javier, pero hay que decir que él fue también el factotum, el responsable de que se montara la Escuela de Arquitectura, ¿no? Entonces tú fuiste la primera persona encargada de montar este gran proyecto de escuela que tenemos hoy, cuando no existía la escuela. Y bueno, pues has ido pasando pues por todos los cargos que has podido, ¿no? Director de departamento, director de grado, de máster, de responsable del doctorado, distintos gorros. Y lo que es más importante, pues claro, de hacer el casting de todas las personas que ahora formamos la escuela, ¿no? Entonces, que ha crecido mucho, pero en aquellos momentos pues hubo que empezar de cero. Y por eso, pues una labor muy importante que me parece que hay que reconocer públicamente. Y nada, pues que muchas gracias, Javier, por dedicar tu tiempo y sobre todo por compartir con nosotros todo lo que sabes de este tema, que creo que para cualquier persona de Zaragoza pues es fundamental, ¿no? El conocer cómo se gestó este gran proyecto. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen y Alejandro, por la invitación a contar este asunto, y gracias a los asistentes. Claro, lo venía comentando con Alejandro, estaba pensando, es que no es fácil contar una experiencia de este calibre así en una hora, un tiempo agotado, pero bueno, podemos intentarlo. El encargo que me hacíais, pues he visto ahora, está escrito ahí a los alumnos, la misiva que mandasteis ayer, era explicar un poco cómo se gestó el master plan de la Expo y qué estrategias se siguieron, y un poco también, como el otro día, hace unas semanas, Enrique de Teresa explicó la Torre del Agua, pues un poco ver el contexto en el que se inscribe un edificio como ese, que se dice pronto, pero no es tan fácil de entender, ¿no? Por qué aparece una torre ahí y aparecen otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve, yo creo que el master plan, pero inevitablemente hay que recapitular mínimamente para ver de dónde aparece, cómo aparecen todas estas cosas, siguiendo el encargo que me hace, ¿no? ¿Cómo se gestó el asunto? Pues alguna referencia breve, pero yo creo que fundamental, a lo que pasa antes y después, de hacer feedback y atrás y adelante, es fundamental. Entonces contaría tres o cuatro cosas que son estas. En primer lugar, un proyecto de ciudad. Los años decisivos, los tiempos de las ciudades y los tiempos de la arquitectura pues son muy variables. A veces son tiempos lineales y a veces hay momentos en que se deciden muchas cosas, ¿no? Para bien y para mal, pero hay momentos en que se deciden. Y esos años, yo creo que en el caso de Zaragoza, pues son esos años del entorno del siglo. Vosotros, que sois generación Z, pues por ahí. Todavía no había nacido, estáis a punto. 2000 algo, final de los 90. En segundo lugar, el proyecto de Riberas, la revisión del plan general, etcétera. En segundo lugar, el proyecto de candidatura del master plan de la Expo. Pero claro, eso está muy ligado a lo anterior, ¿no? Su evolución, el proyecto de candidatura de la ciudad como sede de la exposición internacional de 2008, y en tercer lugar,
planes y proyectos llamaba transformaciones urbanas exteriores. Exteriores quiere decir exteriores al recinto Expo. Ahora veremos, es un recinto acotado de 25 hectáreas, pero la implicación y la estrategia desde el principio fue que tuviera un impacto en toda la ciudad, no solamente en un enclave, y sobre todo con la preocupación y casi la obsesión de evitar el efecto enclave, de una sobredosis de inversiones en un sitio, ¿no? Consorcio, plan de acompañamiento y por último pues un balance muy rápido, también desde una experiencia personal. Claro, uno puede decir, bueno, uno que ha estado implicado y tan de cerca, no solo testigo, sino participando en estas cosas, pues a veces pues es difícil dar una versión objetiva. Pues bueno, es una versión, experiencia personal, o sea, ventaja e inconveniente. Conoces bien las cosas, a lo mejor estás demasiado cerca, los que están demasiado lejos, pues bueno, no conocen de qué va y entonces eso es más difícil también, ¿no? Entonces, experiencia personal. Anteayer, lunes, precisamente, en la prensa, los habéis visto, esto lo saqué de una web que me enviaron, aparecía esto. El momento, hace exactamente 20 años y 2 días, diciembre, 15 de diciembre, en París, estamos aquí con la gran maqueta de la Expo, que estaba recién acabada, la llevamos ahí a París, y estamos todos allí pegando botes. Paco Pellicer, atrás está Pablo de la Gal, Jerónimo Blasco, servidor con un abrigo que se me ha perdido, que no sé dónde lo tenía. Entonces, y bueno, pues esto, en fin, ahí lo explica, ¿no? La ciudad iba a experimentar una transformación sin precedentes en muchas décadas. Entonces, bueno, pues puedo explicar un poco rápidamente cómo viví un poco, y también no solamente la experiencia personal, pero también reflexión, digamos, profesional y académica en el momento y después y hasta ahora, ¿no? Como estuvimos por ahí, pues le damos vueltas, ¿no? Una cuestión muy importante, ahora los políticos no es que estén muy de moda y a mucho prestigio, pero hay que reconocer que no se puede hacer nada sin políticos. O sea, todo esto, si se quiere entender, pero aquí en cualquier sitio, en cualquier ciudad, vamos a Berlín o a Nueva York o a Barcelona o donde sea, a ver, ¿quién ha impulsado, quién se ha inventado una cosa de este calibre? Pues hay unos políticos, hay unos gestores y hay unos técnicos. Entonces, esa combinación que no se da, no es una cosa tan frecuente, esa combinación, ese entendimiento entre políticos, gestores y técnicos, eso explica muchas cosas. Es más, si no se tiene en cuenta, yo creo que es muy difícil entender lo que pasa. Tiempos de entusiasmo, de consenso, de ambición, en el buen sentido, ambición intelectual y ambición profesional y ambición urbana. O sea que en estos momentos una ciudad como Zaragoza, pues claramente no son estos tiempos, estamos en otros tiempos. En el momento, solamente esta imagen, el presidente de BIE, Bureau International d'Exhibition, la Oficina Internacional de Exposiciones en París, el momento en el que le dice a los alcaldes, el alcalde saliente, este de aquí primero que da la mano es José Atarés, que era alcalde del Partido Popular, que había perdido las elecciones, y el señor de atrás es el alcalde del Partido Socialista, Juan Alberto Belloc, que las había ganado. Bueno, tuvo un gesto tan elegante que dijo, no, este es el que estaba antes, felicítele a este señor, ¿no? Y luego yo. Está mal, ¿no? Esto no es tan frecuente, ¿no? Bueno, un poco por ver un poco el protagonismo de los políticos y los gestores y los técnicos. Bueno, así desde el punto de vista personal, puedo decir que la aventura de implicarme a fondo en la Expo venía de antes, como veremos ahora, pero después de ese diciembre, de esa nominación, se dijo, bueno, hay que montar un equipo, porque en 3 años y medio, hay que hacer todo lo que veremos en un tiempo récord, y es un compromiso internacional, sobre todo, además con un recurso que es interesante, que también se habla poco, que es el miedo al ridículo internacional. Esto puede parecer una broma, pero eso abre puertas en todas partes, ¿no? Uno al ayuntamiento, ¿no? Con la relación público-privada, oye, que es que el 13 de junio de 2008 tiene que estar aquí 100 y pico países,
jefes de Estado, no podemos hacer el ridículo, todo facilidades, cosa irrepetible. Entonces, ese funcionamiento en tándem, y la aventura, puedo decir rápidamente, a mí me dijeron, bueno, aquí estaba en Barcelona, entonces, llevaba ya 25 años, profesor en la Escuela de Arquitectura. Me dijeron, ¿te vienes para aquí? Ya que has estado metido antes en el proyecto del Ebro y todo lo demás. Dije, bueno, a ver, ¿en qué condiciones? Me dijeron, bueno, aquí hace falta pocos jefes y muchos indios. Dice tú, claro, toda la gente se cree que no hay muchos jefes, no, tiene que haber pocos jefes. Dice, tú querrás ser más bien jefe que indio. Digo, hombre, sí, o sea, indio ahora no me apetece mucho, ¿no? Pero entonces, puesto de responsabilidad, pues tú te encargas de esto. Las operaciones, el plan de acompañamiento en toda la ciudad. Tú te encargas del otro, ¿no? Esta situación, en el caso personal, tiene que ver también con una relación entre ciudades, entre Barcelona y Zaragoza. Barcelona, en esos momentos, hay que tener en cuenta, por lo menos, momentos, quiere decir, los primeros años de este siglo milenio, pues estaba viviendo todavía la inercia de los Juegos Olímpicos de 1992. O sea que una operación muy exitosa, reconocida internacionalmente. Se ha hablado constantemente del modelo Barcelona y, por tanto, en fin, no es que aquí se importara el modelo Barcelona, pero sí que hubo muchas conexiones, vasos comunicantes, influencias, y en el buen sentido, decir, bueno, si Barcelona hace esto, ¿por qué no aquí podemos hacer un evento internacional que cambie la ciudad, ¿no? Bueno, simplemente, que hay una superposición de una sesión que tuvimos en Barcelona, que a alguien se le ocurrió, no me acuerdo quién, hacer esa superposición de vistas de dos ciudades, a Barcelona y Zaragoza, decir, bueno, son muy distintas y tal, pero, en fin, y luego hay pues muchas reflexiones, yo entonces, sobre Barcelona y sobre Zaragoza. Entonces, hay una cuestión que también es importante, además de los políticos, de los gestores, de los técnicos, son las ideas. Las ideas, fuerza, mueven montañas, ¿no? Ideas arquitectónicas, urbanísticas, de estrategias. ¿De dónde vienen las estrategias? De ideas muy importantes, ¿no? Y una idea muy importante era que si se querían hacer las cosas de verdad y no proyectos que se quedan en los cajones, pasaba por ejemplo con Barcelona, la idea de la apertura de la ciudad al mar, pues llevaba como un siglo. Al principio del siglo XX ya estaba clara la idea, pero para llevarla a cabo no se podía. Había instrumentos y inversiones y dineros, se inventaron los Juegos Olímpicos como recurso catalizador para llevar a cabo esa operación. Y que se dijo, bueno, el Ebro, pues también hay que abrir la ciudad del Ebro, y hay que hacer muchas cosas, y hay que hacer cinturones, hay que hacer infraestructuras, equipamientos, pero bueno, eso, ¿cómo se hace? Pues con una exposición, ¿no? Bueno, pues el año 1999, ya se llevó como programa electoral, el Partido Socialista perdió, estaba el Partido Popular, pero bueno, era muy curioso porque había un entendimiento y se llevó adelante. En paralelo, ahí también digo, para ver un poco desde el punto de vista local global, que yo creo también es muy importante, ver cómo se mueven las cosas en una ciudad y cómo hay una serie de articulaciones y de conexiones entre ciudades a nivel internacional y de reflexiones profesionales, académicas, etc. El tema de la regeneración urbana y la utilización de eventos, como dice ese primer libro, el uso estratégico de eventos internacionales, entiende, para revitalizar las ciudades, para transformar las ciudades, etc., ¿no? O, en fin, las ciudades olímpicas aquí, bueno, pues hay ya entonces, este libro de la izquierda, Culture, Urbanism and Planning, lo editamos un profesor de Barcelona y yo, en el Centro de Cultura Contemporánea, con un congreso internacional, en 2004. En 2004 se hizo este congreso, vino mucha gente y se hablaba de todo esto. En la portada del libro está, ahora veremos, una variante del Master Plan para Zaragoza que todavía no había sido concedido por el Bilbao Internacional de Exposiciones de París. Bueno, también así rápidamente decir ingredientes, ¿no? De personas concretas con nombres y apellidos que tuvieron mucho que ver con la teorización y no solo con la práctica de las cosas y de la acción. Nuno Portas, este señor que vemos allí arriba a la izquierda, bueno, pues un personaje muy importante. Ha sido ministro de Vivienda, secretario de Estado para la Vivienda en Portugal, en los
los años 70, la revolución de los claveles, venía a Barcelona y éramos nosotros estudiantes de los años 70. Impresionante. Luego estuvo en Bruselas, luego estuvo en muchos sitios. Premio Abercrombie de urbanismo, es como el premio Pritzker de arquitectura, para que os hagáis una idea, el premio más importante que hay. Bueno, pues tuvimos la suerte, tuve el privilegio de estar con él en Barcelona, de tener una serie de conexiones, luego hacíamos el Atlas y luego, pues bueno, vino por aquí varias veces, Zaragoza. Luego yo, en este libro que comentaré, publicado en 2005-06, él me hizo el prólogo del libro y además él había estado implicado en la exposición de Lisboa del año 1998. Bien, sin entrar un poco en los temas, pero saber que él es de los primeros que a nivel internacional, a nivel europeo, con un artículo en italiano muy importante, que es la emergencia de los proyectos urbanos estratégicos. Nosotros tradujimos al español porque era muy importante y contaba bueno, cosas como esta, ¿no? Casos considerados de éxito en las 2 últimas décadas se adoptan, se desarrollan al margen, cuando no en contra, de las previsiones de los planes vigentes, para lo bueno en muchos casos y para lo malo en otros. Bien, enseguida, digamos, cuando se concede en diciembre del 2004 se denomina Zaragoza como sede de la exposición, hay una repercusión internacional muy importante. Solo por sacar alguna imagen, está del Corriere della Sera, en el periódico italiano, importante, que habla de los puntos fuertes de Zaragoza, ¿no? Dice, pues hay un proyecto de ciudad, ¿no? Decía en el artículo ahí. Esta imagen explica, pues hay una plataforma logística, hay unas propuestas para rehabilitar el centro histórico y hay una exposición de 2008 y además hay un tren de alta velocidad, en fin, confluyen una serie de cosas, simplemente por ver ese panorama, muy rápidamente, sin entrar, la repercusión que tiene en ese momento. Y yendo atrás y adelante, nos parece los años decisivos. Años decisivos, concretamente el año 97-98, es cuando se decide el trazado del tren de alta velocidad. Se había comenzado en los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, se hizo de Madrid a Sevilla. Una crisis, pero ya se sabía que tenía que ir a Barcelona y pasar por Zaragoza. Entonces, la decisión de ese trazado fue clave. En ese momento había una propuesta que era, bueno, pues cubrir un poco las vías, una propuesta, digamos, ingenieril en el sentido peor, digamos, de no complicarse la vida. Es decir, bueno, esto se cubre y no pasa nada, ¿no? Una barrera importantísima que iba a ser reforzada, además, por el trazado de estas vías, ¿no? Bueno, ahí se ve, ¿eh? Bien, sin entrar en esto, simplemente ahí a la derecha se ve como un debate promovido por el Colegio de Arquitectos de Aragón en contra de las previsiones del plan y del ayuntamiento, en contra del urbanismo y de infraestructura. Se produjeron una serie de sesiones muy tensas y conflictivas, también el poder municipal. Entonces había una alcaldesa, se llamaba Rudy, que mandaba mucho. Esto es el plan, aquí no me lo mueven. Además, los arquitectos, pues bueno, la cosa fue a más. Y al final, en fin, sin entrar en detalles, lo que pone ahí en una imagen de esa fecha del 97, dice, los arquitectos echan abajo el plan de Rudy, ¿no? Bueno, nos llamaron algunos, que decíamos, los de fuera, ¿no? Damián Quero era director de urbanismo, venía de Madrid. José María Llop, que era hermano de Carlos Llop, en Barcelona, director de arquitectura, yo estaba por allí también, y un poco la idea fundamental era eso, que efectivamente olvidaba las claves estratégicas. Se actualizaba un plan, los planes se actualizan cada 20 años, cada tanto, se dijo, bueno, pues haremos pues, más solo urbanizable, menos tal, pero no se apostaba por una serie de proyectos claves, que nos parecía a nosotros que era fundamental. Bueno, al final, después de unos meses de gran tensión, o sea, después de haber aprobado una remodelación del sistema ferroviario, es decir, que aquí iban a pasar unos trenes por la circunvalación, luego por otro, ya estaba aprobado y se cambió totalmente debido a esa presión, y Fomento, que son los que mandaban, pues apostaron por la superestación donde está, San Delicias. Bien, sin entrar en este tema, pero es muy importante, porque era uno de los proyectos urbanos estratégicos clave. El otro proyecto urbano estratégico clave era
es de la recuperación de las riberas del Ebro. Aquí también, pero los tiempos son distintos. El tren de alta velocidad, pues venía en 2003, llegó por aquí, pero en el 97 se decide el trazado en unos meses y se decide el soterramiento, sobre todo, soterramiento y la nueva estación. En el caso del Ebro, era más parecido la apertura de muchas ciudades a sus waterfronts y riverfronts, los frentes de agua litorales o fluviales. En muchas ciudades europeas pasa eso, y en estos años. En el caso de Barcelona, hay Ignacio Sola Morales que decía, parece mentira la potencia que tiene una idea, ¿no? Esto de abrir la ciudad al mar. Pues muy bien, y todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? El tema era cómo se hacía aquí, era abrir la ciudad al río, que se había convertido en una cosa impresentable. La gente se olvida, o los que no lo habéis conocido, cómo estaba antes. Era como muchos ríos que eran la trasera de las ciudades y donde nadie quería estar por allí, ¿no? Se vio la potencialidad del río y está en el imaginario, estaba en el imaginario de los ciudadanos y de, no sé, aparece en todas partes, ¿no? Aparece un poco la imagen, la memoria colectiva de que hasta los años 20, 30 posguerra, hasta los años de ya la industrialización, como en muchas ciudades, la gente se bañaba en el Ebro. Entonces, ahora vemos estas imágenes, dice Sandra, mira, esto es Helios, que ahora va a hacer el centenario, por cierto, un día de estos, ¿no? Y los vecinos reivindicaban, o sea que también hay que ver que los políticos, los gestores, los técnicos, pero también desde abajo, la población, los ciudadanos, los vecinos, estaban por la labor y querían que se hiciera de una vez una intervención potente de recuperación de las riberas. Ahí, estas barcas que bajaban por el Ebro, está Mario Gaviria, que era un líder no solo local, nacional, seguramente el primero de los, uno llama el padre del movimiento ecologista en España y del movimiento antinuclear y de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues venía, decía aquí, bajo con los vecinos, está allí el primero, hay que hacer esto, y da una pista de que desde distintos ámbitos, el poder por arriba, el municipal, estatal y los vecinos, pues iba surgiendo estas reivindicaciones y también alternando un poco, digo, políticos, técnicos, ciudadanos, los técnicos, desde el punto de vista personal, un excursus para entender un poco cómo se intervenía en un río, ¿no? En la ribera, la recuperación de riberas, es muy bonito, había ejemplos por ahí, pero muchos sitios se estaban haciendo, ¿no? Resulta que en el año 99 hubo un concurso en Logroño, Ebro, aguas arriba, ¿sabéis? Logroño, muy cerca, donde a una escala pequeña, 200.000 habitantes, no sé, 100 y pico, me parece, se planteaba también recuperar una parte importante. El centro histórico de Logroño está por aquí, no entro en la descripción del proyecto, pero bueno, pues resulta que fuimos a un concurso, un equipo, y lo ganamos, y fue como un campo de pruebas para nosotros, de arquitectos, uno con un perfil más paisajista, otro más urbanista, otro más gestor, el último, Paco Pellicer, geógrafo, muy conocedor de las dinámicas del río, una cuestión complicada, que los demás pues no conocíamos, y esto fue como un campo de pruebas importante, ¿no? Entonces, el 2001 fue un momento decisivo también porque ganamos un concurso con un equipo amplio, que estábamos pues una serie de arquitectos, estaba Juan Valle Roig de Barcelona y luego una serie de arquitectos y de ingenieros locales, también este geógrafo Paco Pellicer, y bueno, pues planteamos esto, o sea, frente a la idea del plan que no contemplaba estos proyectos estratégicos, pero sí daba la posibilidad, si no iba en contra, pero tampoco los fomentaba ni aparecían, decía que estaría bien que se hiciera, pero nada más. Se planteó este proyecto, que nos pareció muy ambicioso. El título oficial era Anteproyecto de los espacios públicos de la ribera urbana del río Ebro. Ese fue el título del concurso. Se dijo, hay que recuperar espacios públicos, y luego se impuso la idea del proyecto de riberas, el plan de riberas, y todo el mundo lo conoce como el plan de riberas. ¿Por qué? Porque la apuesta desde el principio fue ir más allá, o sea, es decir, vale, espacios públicos, fundamental, como protagonistas del anteproyecto y metaproyecto, como veremos, pero también ir más allá. Es una posibilidad de vertebrar todo el sistema de espacios libres de la ciudad, asomar, en el sentido metafórico y también literal, integrar la ciudad en el río y el río en la ciudad,
y toda una serie de cuestiones. Entonces se planteaba una cosa que me parece que es importante contar, porque a veces se habla de grandes proyectos y en el fondo estos son grandes proyectos formados por microproyectos, por pequeños proyectos dentro de un anteproyecto que funciona a esa escala, ¿no?, de todo el río. Entonces aquí en esta imagen es la sección tipo que propusimos en el concurso y que además también explica que no era un gran proyecto que luego se iba desarrollando solamente, sino que a la vez, gracias a ganar el concurso, nos dijeron, bueno, pues vosotros hacéis la primera unidad de actuación. Entonces se hizo proyecto de urbanización y se ejecutó. Entonces la idea era fundamentalmente esta, ¿no?, la de bueno, tener en cuenta las oscilaciones del río, la cota de máxima inundabilidad cada 500 años y la posibilidad de establecer un acercamiento natural, pero con defensas hidráulicas, ya veremos, y con paseos y con viario, integrándolo en la ciudad, la planta, y este tipo de esta visión fue fundamental y hay que decir que era innovadora en el momento en el que la mayor parte de las soluciones eran soluciones duras. A lo mejor casi no se ve, el llamado muro de la altura. Ahora veremos lo que pasa con las inundaciones en los ríos, la pasa en Valencia, pues decía, lo que hay que hacer son muros de hormigón y ya está, ¿no? La solución también ingenieril clásica dura, ¿no? Aquí se partía pues de otras premisas, digamos, de un acercamiento más paisajístico, más de integración de las lógicas y dinámicas naturales y urbanas, o sea que no era fácil de explicar ni de entender. Decía, bueno, en un extremo había, digamos, ecologistas radicales, digamos, o más empeñados en no intervenir, no intervención, lo cual condenaba al río a seguir siendo una especie de cloaca urbana con algunos restos naturales, y en otro extremo los que querían pues hacer autovías en las márgenes y macizarlo, y esto no solamente técnicos y empresarios y promotores, los vecinos también decían, oye, si hay unas vías por aquí, nosotros queremos también al otro lado, en la otra margen, etcétera, ¿no? Bueno, esa labor de equilibrio fue fundamental. Luego, en fin, puede contar solamente que iba más allá del proyecto de espacios libres que se iban fragmentando en unidades de actuación. Como veis, comprendían no solamente las riberas, sino también algunos espacios que intentaban coser las fachadas urbanas con los trayectos longitudinales del río y lo que luego sería la Expo. Y esta era la propuesta cuando todavía aquí no se sabía, en 2001, 2002, que había posibilidades de hacer una exposición, que se pensaba, pero nada más. Entonces se dijo, bueno, pues puede ser un recinto, un parque empresarial, feria o algo así, y se quedó así, y muy conectado con la estación de tren de alta velocidad. Esos eran un poco los rasgos fundamentales, ¿no? El desarrollo del proyecto se hizo así, como decía, por tramos y unidades. Entonces, bueno, pues aquí se plantean las cuestiones digamos, de elementos naturales, de vegetación, de recorridos, de puentes y pasarelas. Solo para hacernos una idea de la entidad del proyecto, en el término municipal de Zaragoza, si saliera al área metropolitana, había 8 puentes que atravesaban el río, se hicieron 6 más como puentes y pasarelas peatonales. Contando puentes y pasarelas peatonales, se pasó de 8 a 14. Bueno, eso da una pista, hay muchos datos que se pueden dar, ¿no? Da una pista de la entidad de la operación. Y bueno, con la idea de ir mucho más allá que el ámbito estricto del río, el ámbito de intervención. Es un concepto clave también. Nuno Portas, este autor teórico, profesional y político que había estado en Lisboa, decía que hay una cuestión a responder a los requerimientos del cliente de París, que era la oficina de exposiciones, y otro el cliente de Zaragoza, que quiere un ámbito de intervención más amplio, ¿no?, pero indefinido. Bueno, pues aquí están todas las unidades, por eso hablamos de metaproyecto, porque luego es un proyecto de espacios públicos con posibilidad de desarrollarse mediante otros proyectos, pero no un proyecto plan tradicional.
Bueno, entonces pasamos al segundo, así rápidamente. 20 minutos ya. El proyecto de candidatura y el llamado master plan de la Expo. Bien, hay que decir que aquí son figuras muy novedosas para todos nosotros. ¿Esto qué es? ¿No? Que no es un plan ni un proyecto, ni de edificación, ni de urbanismo, ni de todo lo que sabíamos. No encajaba en ninguna de las cosas, pero era un encargo, era un concurso. El concurso, en este caso, el primero lo ganamos en 2001. En este caso, con un grupo que era una variante del anterior, Valle Rox Acevillo, este señor, que era jefe de arquitectura en Barcelona, este colega de origen, aragonés, de Huesca, y jefe de servicios de arquitectura en Barcelona en toda la etapa olímpica, una responsabilidad muy importante. Bueno, pues solamente ver la situación en ese año decisivo que fue el 2004, cuando después de un fracaso en el 2003, había otras ciudades competidoras, Tesalónica, por un lado Trieste, o sea, muy potente, con una fuerza de los políticos, los empresarios del café, iban allí, vamos allá a París, y bueno, primer round ganaron, ¿no? Y Zaragoza estaba a punto de tirar la toalla. El siguiente round, que fue en el 2004, se preparó mucho mejor y fue cuando se nos encargó a nosotros el proyecto de candidatura, que era un poco de todo. Este volumen está por ahí, todas las preguntas, todas las respuestas, era el cuestionario del Vigo Internacional de Exposiciones, que lo que quería era realizar un evento, en fin, que funcionara, pues o habían funcionado en una tradición que tiene de hace un siglo y pico, desde mediados del 19, que se hacen exposiciones internacionales, por tanto una gran responsabilidad para que saliera bien. Tenía que funcionar, pues los accesos, la ciudad, el sitio tenía que ser atractivo, todas las preguntas, todas las respuestas. En una de estas sesiones se hacían simposios internacionales y se discutían a fondo las cuestiones. Acevillo, Antonio Acevillo decía esto, ¿no? Una exposición no debe ser creada como exposición y luego transformada en un sistema urbano, sino al revés. Un sistema urbano creado y temporalmente utilizado para las necesidades de la Expo, lo que se hizo en Barcelona. Esto lo aprendimos en Barcelona 92 y esto es lo que hace todo el mundo. Pues bueno, él resumía muy bien esa experiencia de Barcelona. O sea, no era cuestión de hacer un evento y luego ver cómo se reutilizaban los edificios, sino utilizarlo temporalmente con una estrategia más ambiciosa de cambio urbano, ¿no? Bueno, aquí ya el proyecto de Rivera se puede decir que era el pistoletazo de salida para el proyecto de candidatura, y hasta cierto punto el proyecto de candidatura era una prolongación y ampliación del proyecto de Riberas del Ebro, de manera que ahí el grupo Experiencia, estamos ahí, pues ya, fijaos, estos planos eran una variante, si hemos visto el anterior, aquí ya aparece una propuesta ya de la Expo en su sitio, una conexión con la estación, y es una variante del proyecto de Riberas que se llama así, la exposición y el río, proyecto de Riberas, ¿no? Los objetivos pues eran recuperación de riberas en primer lugar, pero también un objetivo muy importante, que era, si vamos a hacer un evento de ese calibre en un sitio estratégico como era el Meandro de Ranillas, pues hay que pensar en un nuevo polo de centralidad. Polo de centralidad quiere decir un área de actividad conectada con la estación, en un lugar excepcional que tenía el riesgo de las inundaciones, de un sitio inundable, Meandro, por eso no se había ocupado durante siglos, y que en cambio estaba muy cerca, un elemento natural, atractivo, cerca, 3-4 kilómetros del centro histórico del ayuntamiento. Entonces, frente a otras alternativas que eran más sencillas, pero que no habrían producido un impacto positivo en la ciudad, se barajaron muchas. La periferia, pues, donde estaba un Parque Venecia, por el sur, por el norte, fuera, y esas eran más fáciles, porque era coger un terreno, ponerse allí, hacer pabellones y ya está, ¿no? Esta era la más difícil. Bueno, pues eso también se aprendió un poco, como en otros casos, en el caso de Barcelona. También se manejaban muchas en el área metropolitana, se dijo, no, vamos a hacer una donde se hizo la vía olímpica y tal, y así aprovechamos y catalizamos toda una serie de proyectos para recuperar la fachada litoral.
Aquí, salvando las distancias, la estrategia era algo así, ¿no? Naturalmente había otros objetivos más amplios, era poner a la ciudad en el mapa, como veíamos en esa publicación italiana. Ahora ya está en el mapa, Zaragoza, claro, esto sirve para dar a conocer, y eso es difícil de medir, pero es lo que repercute en un impacto positivo, en la atracción de inversiones, de muchas cosas, ¿no? Este era los objetivos más, hay unos genéricos, poner a la ciudad en el mapa, y otros más específicos, que eran estos dos sobre todo, ¿no? Recuperación de riberas. Bueno, otros también en un momento que las ciudades, y Zaragoza también, estamos hablando de la década de los 90, una década de gran crecimiento urbano en las ciudades europeas y españolas en particular. Sabéis que en esos años se decía, y hay datos, que se construían tantas viviendas en España como en Francia y en Italia juntos. Francia y Alemania, una barbaridad. O sea, era un dinamismo, y entonces parecía que ya esto no se acababa nunca, pero también había esas tendencias a la dispersión, a la descentralización. Aquí la apuesta era por recentralizar también, y establecer este polo, vectores de crecimiento. Estas bolas amarillas no son bolas así porque sí, sino están dimensionadas en función del suelo urbanizable. Había suelo urbanizable, decía, bueno, pues aquí sí construyen esto y esto y esto, la ciudad se descentraliza. Aquí esto puede servir para recentralizar, además de tener unos ejes principales. Por tanto, lo interesante aquí es que se manejaban distintas escalas a la vez. No era primero la gran escala urbana y luego la escala media y luego la escala arquitectónica, sino a la vez. Volviendo al caso de referencia de Lisboa. ¿Por qué Lisboa? Porque, ¿sabéis? Hay una diferencia muy importante. Teníamos la experiencia previa de la exposición de Sevilla, del año 92 también, a la vez que las Olimpiadas de Barcelona, pero la exposición de Sevilla era universal y aquí se aspiraba a una internacional. Una diferencia de matiz, sobre todo de dimensión. Lo demás, pues es igual, vienen todos los países, hacen los festejos, duran unos meses, etcétera. Pero hay una diferencia fundamental que es la única cláusula importante desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, y es que en las universales se hace un sistema de infraestructuras y unas parcelas, y luego cada país construye su pabellón. Digamos, es una urbanización de chalets, de pabellones. Unos están muy bien, otros regular, y otros pues no interesan demasiado, ¿no? En el caso de las internacionales, la organizadora tiene la obligación, el compromiso de organizar y construir los contenedores de los pabellones internacionales y nacionales, todos. Luego, cada país se amuebla sus locales por dentro, ¿no? Los acaba y hace sus exposiciones. Eso, que parece un detalle, es fundamental. Y aquí se ve por qué enseguida fuimos a Lisboa a ver cómo lo habían hecho, más que a Sevilla, pues también, ¿no? A ver, pero en Lisboa, pues se vio. Ahí este croquis de allá arriba es uno de Nuno Portas, donde se explica un poco esa voluntad de acoger lo que luego realmente se hace, en unos pabellones, en unos contenedores, los pabellones nacionales e internacionales. Aquí está el pabellón de Sisa, el pabellón de Portugal, fantástico, y luego pues hay otro entorno, un ámbito de intervención mayor, que también tiene que ver, mayor que el requerido por el BIE, que son 25 hectáreas, donde se hacen viviendas, se hacen otras cosas. Bien, sin entrar en este proyecto muy interesante, simplemente decir que ya la primera propuesta fue, cuando empezamos con esto, recuerdo con Valle y Ross, decíamos, a ver, ¿esto qué es, no? La exposición, pues vamos a ver lo que se ha hecho muchas veces, y lo hacíamos y recomendamos a los estudiantes que hay que hacer, ver algo parecido, verlo, poner a escala qué es lo que cabe, y dijimos, pues oye, la exposición de Lisboa aquí metida, bueno, sí, esto será distinto, tal, porque aquí ya se había decidido la ubicación fundamental, con todos esos condicionantes, entre a orillas del Ebro, pero también apoyado en esta ronda del Raval. Como sabéis, es un cinturón de circunvalación que se pensó al principio para unir sin más, y aquí se pensó luego en ajustarlo de otra manera, ya veremos, y apoyado en este sector aguas abajo, porque así se controla el flujo y se contienen la inundabilidad y se permite pues una organización de ese recinto
precisamente en esas 25 hectáreas donde se pueden desarrollar todas las funciones y los eventos de momento asociados a la exposición, y también se plantea una solución para el futuro, ¿no? Esta es la síntesis de la propuesta. Como veis, las ideas fundamentales yo creo que estaban muy claras y eran muy realmente rompedoras, porque aquí había algunos dibujos anteriores. El primero hizo un arquitecto local, Carlos Miguel, que era un poco lo que se hacía un poco en muchos sitios, pues calles y edificios. Digamos, pues aquí no hay calles ni edificios, aquí no hay calles como soporte de edificios. Lo que hay es una gran doble cubierta verde que alberga pabellones debajo de esta cubierta, y que alberga algún elemento singular, como era lo que luego sería el pabellón puente, y que luego con el tiempo pues ahí se pasa a la Torre del Agua, y luego hay algunos edificios singulares sueltos y algunos efímeros por aquí. Pero básicamente la preocupación, se puede decir casi la obsesión, venía también de una tradición de las exposiciones internacionales que algunos habíamos estudiado a fondo, vimos por una serie de motivos. Veíamos que desde Osaka, Kenzo Tange, pues el año 70, la obsesión era impedir esa proliferación de pabellones de cada uno, cada país con sus arquitectos diciendo sus cosas, ¿no? Debajo de la cubierta. El caso de Lisboa y este caso, ¿no? Bueno, pues ahí esta idea luego se fue ajustando, pero realmente era la idea fuerza fundamental. Y además dijo, bueno, y luego la extensión, esto no tiene sentido como un enclave solo si tenemos un meandro de 150 hectáreas. Esa fue una decisión clave, crítica, que realmente muy ambiciosa. En estos momentos esto está en manos pues, de pequeños propietarios privados, de 100 y pico. Entonces se llegó a un acuerdo y se compró todo el meandro. Pues esa operación solo fue posible en una situación muy excepcional, porque se decidió que, aunque el PIE no lo pedía para nada, decidió aprovechar la ocasión para plantear un parque metropolitano de ese calibre. Fijaos, solamente por tener una idea, el parque era más grande, el parque grande, Cordeta, son 40 y algo hectáreas, esto 150, o sea, esas 3 veces y pico más. O sea, en ese momento era, y sigue siendo descomunal, pero la propuesta era así de ambiciosa y bueno, se aceptó. Y se dijo, bueno, esto sería una baza para la ciudad y también para la exposición, ¿no? Bueno, hay muchas más cosas que ahora no me puedo detener, pero que era un poco la relación con la estación. Poder tener 2 tráficos, uno peatonal con el pabellón puente, que no estaba en ningún sitio, y el acceso al rodado con la ronda del Raval, propuestas para la organización del entorno de la estación. En fin, viviendas, un tema clave que entonces no salió porque se consideraba que era especulativo. Y bueno, simplemente decir que esto fue evolucionando, y aquí vemos estas geometrías se fueron convirtiendo en estas otras, más sinusoides, y aquí ya aparece la Torre del Agua, ya aparece el pabellón puente, pero un poco aquí está la descripción, una descripción que hace Iñaki Alday, que yo creo en la publicación que está muy bien. Se dice, gran cubierta verde unificadora del recinto con 2 elementos singulares y un gran parque de reminiscencias agrícolas. Ese gran parque de reminiscencias agrícolas, claro, se había planteado, y ahí tenemos esa experiencia de Logroño, de decir, bueno, esto puede ser, se puede proyectar con la naturaleza. No hay que hacer un parque convencional encima de un meandro inundable, sino hacer un parque que va a ser inundable, que puede utilizar las geometrías del parcelario, de las acequias, de la lógica agrícola que estaba en proceso de abandono en esas áreas periurbanas, y eso fue lo que se planteó como premisa para el concurso que luego ganaron Iñaki Alday, Margarita Jouvet y Christine Dalnoky, arquitectos, paisajistas, autores del proyecto del parque, lo que venía de aquí. Hay que tener muy presente el tema de que hay pocos ríos en ciudades, en el caso español, que tengan esas oscilaciones de caudal y que sean ríos vivos. Ejemplo de Sevilla, no consiguieron en la exposición del 92 recuperar el río como elemento natural. Sigue siendo una dársena porque hay una serie de infraestructuras y todo demás.
Valencia, ya sabes lo que pasó, inundaciones, se desvió del río y se quedaron sin río. Una variante, un canal por ahí, se quedaron en el río Turia, que estaba de toda la vida, siglos, pues desapareció. En Zaragoza estuvo a punto de pasar algo así, había unas propuestas de hacer un canal por aquí, desechar el río, y afortunadamente eso no se hizo, y se planteó este tema, fijaos solamente una imagen en una de estas avenidas que son frecuentes, hay ordinarias, extraordinarias, etcétera. Por tener una pista también de algún dato, este es un río que puede oscilar de 30 metros cúbicos por segundo a 3.000 o 3.000 y pico, 100 veces más. Esto, una cosa que dice, bueno, pues ¿cómo se puede funcionar? Bueno, pues se puede funcionar así. Cuando hay una avenida de este tipo, esto parece el Amazonas, ¿no? Veis aquí, se va canalizando, y esto es la prueba de carga. Precisamente el día que se inauguró la Expo, normalmente esto pasa en diciembre o en marzo, en primavera, pero no el 13 de junio, bueno, porque la casualidad que el 13 de junio, el día de la inauguración, una avenida impresionante, hizo cambiar todos los espectáculos de la inauguración, etcétera. En la prensa nacional, internacional, pareció como alarma, se inunda la Expo, pues no, es una prueba de carga, y se demostró que todo funcionaba perfectamente. Y eso vino muy bien para después, pues bueno, ver en las riberas del Ebro, también tener en cuenta que estos proyectos son proyectos paisajísticos, urbanísticos, hidráulicos y con muchos ingredientes de todo tipo. Aquí se ve en el 2003 una de estas avenidas ordinarias, pero lo que pasaba, ¿eh? Muchos barrios inundaban por aquí, bueno, esto de siempre quiere decir desde ahí un cuadro primero atribuido a Velázquez, luego del Mazo, está en el Prado, en Madrid, se ve, siglo XVII, cargaba el puente de piedra, que era el único que había, ¿no? De vez en cuando, o sea que era una cosa recurrente. Entonces, bueno, pues aquí esta intervención era muy necesaria y fue un poco pues muy útil un instrumento como este, el proyecto de Riberas, que se concretaba en una serie de pequeños proyectos de mediana escala y de microurbanismo a la vez que macrourbanismo y de paisaje, etcétera, ¿no? Y urbanismo paisajístico y planificación hidráulica, como se dice aquí, ¿no? Ahí se ve a la derecha pues cómo la ciudad se acerca y a la vez se protege del río. Es un poco la idea, siempre había dos extremos, hay que alejarse, entonces dejar el río como una trasera, ¿no? Y hay que acercarse, si acercar demasiado, pues el río es un río vivo y puede amenazar a la ciudad, ¿no? Bueno, el Parque del Agua, por tanto, se plantea también con una variante de esa idea, ¿no? Proyectar con la naturaleza y proyectar de la ciudad a lo natural. Había un eslogan, el concurso que utilizaron este equipo, Jackie Alday y Christine Dalnocchi, que era de lo urbano a lo natural, y de lo natural y de lo urbano a lo salvaje, y era la sección, en el fondo era la sección de la parte más urbana de Ranillas a la parte más natural de los sotos de ribera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que lo explicaba muy bien el parque. Pues nuestra ambición no es la de plantar sobre el lugar un dibujo brutal como imposición sobre el lugar, borrando las trazas destinadas a lo largo de la historia, sino al contrario, dejar que el suelo exprese sus cualidades. El paisaje, contrariamente a la arquitectura, no se dibuja, expresa la historia del territorio y la relación que sus habitantes mantienen con él. Esto era la memoria del concurso y bueno, rápidamente se van haciendo toda una serie de intervenciones que también es una variante de lo mismo del proyecto de Riberas. Es una especie de metaproyecto que luego da lugar a intervenciones de distintos tipos, siempre yo creo que de alta calidad paisajística y teniendo en cuenta una serie de cuestiones, de usos, etcétera. Bueno, pues esto es como se observa ya una vez ejecutado esa idea de integración de las dos márgenes también, siempre la idea de los puentes, las pasarelas, pues muy reclamadas por vecinos, para que en la margen izquierda pues no fuera otra cosa. Todavía en la mentalidad de muchos zaragozanos que viven en la margen derecha piensan que esto era pues casi otra ciudad, ¿no? Y desde arriba y desde abajo también, un poco la visión. Esta es una imagen que tomé yo en el momento, en el pasado, donde se ve esa capacidad de crear paisaje, ¿no? En un sitio donde solamente había unas parcelas, muchas abandonadas y muchas con algunas urbanizaciones ilegales, ya una cosa así marginal, cómo eso
con una intervención de este tipo se puede convertir en un paisaje y en un parque de nueva generación, parque inundable que entonces pues prácticamente no había. Ahora se están haciendo en Europa, estamos diciendo, no solo en España. Era raro, ¿no? Bien, un poco las lógicas del parque, que ahora no puedo entrar, y un poco la actividad frenética, constructiva, fijaos, desde el 2005, 6, 7 a junio del 2008, donde se van realizando infraestructuras, edificios, algunos pabellones, otros como el hotel Iberus, y como la coordinación de todos estos proyectos. Hay que decir que había dos sociedades, Expoagua, que controlaba a partir del 2005 los proyectos dentro del recinto, donde estaba Pablo de la Cal, jefe de proyectos, profesor en esta escuela y compañero entonces, que nos dividimos con otra sociedad que era Consorcio, donde yo estaba de responsable del plan de acompañamiento para las operaciones ya fuera del recinto. Bien, pues aquí la integración interior-exterior era fundamental, es un poco lo que se va haciendo, y una cuestión clave que es el destino de los pabellones, que se discutió muchísimo y no fue en absoluto una improvisación, sino que desde el principio se pensó como un parque empresarial que provisionalmente, de manera temporal, durante 3 meses se utilizaría para exposiciones. Claro, eso pusieron muchísimas pegas. El cliente de París, que era el que sabía cómo tenían que ser los pabellones, decía: esto no puede ser, porque claro, los pabellones necesitan pues unas condiciones de altura de 8 metros, tal, que esto no funciona luego como oficinas. Y bueno, realmente esto fue un acierto. Fijaos también, lo mismo que las secciones de tipo del Ebro explican bastante todas las intervenciones con todas las variantes, pero hay unas secciones tipo que explican, y las secciones del Parque del Agua explican todo lo demás. Aquí las secciones constructivas de esta especie de megaestructura explican un poco cómo se organizó el tema, ¿no? Se dijo, bueno, durante la Expo estos eran 8 metros y 8 metros, pero construimos una estructura preparada para que luego se puedan insertar unos forjados intermedios y hacer estos espacios de 4 metros estándares para oficinas. Eso parece así muy sencillo. En ese momento hubo muchísimas resistencias y realmente fue un acierto. Nada más acabar la Expo, a pesar de la crisis, se realizó esa reforma ya prevista y funciona ahora como espacio de oficinas perfectamente. Lo cual explica, un poco frente a algunas interpretaciones poco conocedoras del tema, que no fue una cuestión que luego se pensó para qué iban a servir los pabellones, sino al revés, exactamente lo contrario. Estaba previsto así y provisionalmente se utilizaron para estos eventos. Bueno, hay algunos datos, también veremos al final, con la crisis, 2008, etcétera, tardó mucho tiempo, pero ahora pues está ya el 90%, está muy ocupado, funcionando con empresas públicas y privadas, y esto es un poco la idea, ¿no? Podríamos repasar, pero no hay tiempo, un poco cómo evoluciona esa idea de gran cubierta verde, donde también se planteaba una calle central, que es la que aparece por aquí, pero con otras geometrías más sinuosas, también con una orientación que nos parecía muy buena, de protección de los vientos y de vistas al centro histórico de la ciudad y al río, una fachada al río que no existía hasta entonces. Bueno, y muchas cosas, ¿no? El tema del pabellón puente también, se podía ver que apareció Zaha Hadid, no por casualidad, porque ya su proyecto de fin de carrera era un pabellón puente. Se había presentado en París, nada menos, para un concurso que quedó execuo con otros arquitectos, que no se llegó a ejecutar. Cuando aquí se planteó esta idea del plan director, dijimos, bueno, pues a ver si se anima, y se animó sin que nadie lo dijera. El equipo de Zaha Hadid, sobre todo Patrick Schumacher, que era el que venía por aquí. Zaha Hadid también venía de vez en cuando, pero sí, un proyecto muy complejo, muy ambicioso, que estaba previsto de otra manera en el plan director, pero que fue una decisión estratégica fundamental para conectar peatonalmente las dos orillas y además tener posibilidad de ser un puente con actividad. Aquí podíamos también contar más cosas. Había hecho una exposición en Londres, en la Gallery, y en París, en el Pompidou, sobre puentes habitados. Empezaba con el Ponte Vecchio, Florencia, y acababa con las últimas intervenciones y propuestas más recientes. Bueno,
sobre este tema, un poco cómo va integrándose y cómo se van produciendo estas transformaciones, el acercamiento al río frente también, otra cuestión muy discutida con ingenieros convencionales, era un poco el acercamiento al río. Se decía, bueno, se ha hecho siempre pues con muros de contención, si nos protegemos. Hacer esta solución aterrazada que significa que es inundable y que el agua puede subir y bajar, y es lo que pasa por aquí, cuando hay inundación pues sube hasta arriba, la baja, y no solo no pasa nada, sino que viene muy bien para el tema de la vegetación, para el parque, para el freático, en fin, funciona de esa manera, y uno pues se puede acercar de esa manera mucho más atractiva al río, ¿no? Bien, entonces en tercer lugar, el proyecto de candidatura y el consorcio del plan de acompañamiento. Bueno, aquí hay una cuestión que me tocaba como responsable de este plan, era todo lo que se hacía fuera del recinto, un compromiso de toda una serie de actuaciones que había que promover, controlar, supervisar y a veces firmar a la vez, ¿no? Me tocaba firmar con Manterola la pasarela de voluntariado. Decían, firmaba, tenía la responsabilidad. Si un día la pasarela nos íbamos los dos a la cárcel. O sea, era importante. Es decir, es un trabajo colectivo, un proyecto colectivo, pero un proyecto colectivo en el que había responsabilidades distintas. El colectivo, cuando hablaba en un transatlántico, pues hay así el capitán, el siguiente, los marineros y los otros. Es muy importante esto porque el otro día decía Enrique de Teresa, en un edificio complejo como la Torre, hay un montón de gente, no sé, en una apuesta de este tipo, urbanística y de proyectos y de construcciones, de urbanización, os podéis imaginar, un montón de gente, pero había un núcleo en el consorcio, donde estaba yo en el plan de acompañamiento, otro núcleo en Expo Agua y toda una serie de técnicos en la vecina, 50 personas por aquí, otras por allá, y luego todos los demás, en fin, empresas y estudios nacionales, internacionales, dirigidos y controlados desde nuestras oficinas. Y con esto siempre, cada semana, yo tenía que ver pues, cómo era el proyecto, cómo era la licitación y cómo iba la ejecución para llegar en 2008, en ese momento, en fin, bastante estrés, pero se aprendía mucho. Aprendía, por ejemplo, que también se pueden categorizar los distintos tipos de proyectos. Claro, el plan de acompañamiento comprendía todas estas operaciones, ¿no? Era un compromiso, pues había una serie de operaciones en las riberas, pasarelas, el Artur, paseos, tal. Otras, no solamente en el Ebro, en otros cursos de agua, Gállego, Huelva, Canal Imperial, pues operaciones que iban por ahí. Otras de infraestructuras viarias, que estaban pendientes de hacía tiempo, todo esto no estaba hecho. Había la Z40, la conexión por aquí. Un poco eso también recordaba mucho el caso de Barcelona. Y eso, claro, tiene repercusiones en la calidad urbana de la ciudad. Si sacar los coches del centro requería hacer cinturones, la Z30 y la Z40. Igual que en Barcelona no se entiende la bajada del tráfico rodado y las posibilidades de mejora para mejorar la calidad del espacio público en el interior de la ciudad sin estas operaciones. Por tanto, esos sí que eran grandes proyectos necesarios para luego hacer microproyectos en la ciudad, ¿no? O equipamientos, infraestructuras, otras, ¿no? Bueno, todo este tipo de operaciones que había que seguir e impulsar de esta manera en estos momentos y que al final pues planteaban este objetivo, que era acercar la ciudadanía, por ejemplo, promover el acercamiento muy controlado, desde luego ahí sin mover una coma del Plan General de Ordenación Urbana, acercar edificación cuando se ejecutan los espacios libres, pues estas zonas ya son más atractivas y ya pueden ser edificadas y pues, aparece un barrio por ahí que da fachadas al río, ¿no? Pero fachadas no en el sentido, digamos, convencional, de frente de edificación continuo, sino frentes de edificación discontinuos, con viviendas, con equipamientos, con otras cosas, ¿no? Y con posibilidad de acercarse al agua, acercarse al río, tocar el río, saber que es un elemento vivo, natural,
integración de la naturaleza en la ciudad, es decir, lo que preocupa a todo el mundo y lo que es la tarea pendiente de todas las ciudades europeas, de todas las ciudades del mundo, que es integrar en las ciudades en la naturaleza en la ciudad, abrir la ciudad no solo al río, sino a lo natural, ¿no? Bueno, había muchas más cosas. Aquí, por ejemplo, este embarcadero, esto era una cosa que yo todavía tengo en la cabeza, la cota 189,90. Es una tontería, pero era una discutida con técnicos, los ingenieros de caminos, o los vecinos, o todo lo demás. ¿Por qué? Porque si era más alta, aquí había un azud abatible, es una presa abatible que se abate en verano, se levanta en estiaje cuando hay poca agua para conseguir una lámina estable de agua. Los deportistas de Helios, la Federación de Piragüismo, la Federación de Remo, todos reclamaban esta operación que estaba prevista pero no se hacía. Y entonces un embarcadero que también había que afinar mucho para gestionar un espacio público que fuera inundable también, y en fin, todo este tipo de operaciones, ¿no? Que provenían variantes de esa sección, de ese acercamiento y esa protección respecto del río, ¿no? Aquí se ve pues la pasarela de voluntariado llamada de Manterola, ¿no? Pues aquí un poco está todo el tema de la ingeniería de la pasarela, pero también uno de los lemas y leitmotiv y eslóganes de todo el proyecto, que era poder recorrer todas las riberas junto al agua, cuando sube pues más arriba, y si uno quiere en el segundo nivel, y otro el nivel más urbano, nivel cerca del agua y nivel intermedio, pasando por debajo de los estribos de todos y cada uno de los puentes, cosa que al principio parecía también, nos decían que era imposible, pues se consiguió en todos los puentes, pues por arriba, por abajo, los estribos, hasta el puente de piedra, que no había pasado nadie desde los romanos, yo creo, porque se hizo entonces, o aprovechar también cualquier operación para incrementar en cantidad y en calidad los espacios públicos. Un poco el objetivo y la obsesión, casi fundamental. Mejorar los espacios. Por ejemplo, el azud, podría haber sido un azud, una presa sin más, abatible, pero encima de la presa se construyó un espacio amplio, una pasarela muy amplia, que es un paseo realmente, con un mirador, que es esto, y donde pueden cumplir las funciones de la presa, y por encima es una pasarela más que une estos dos barrios, Badorrey por un lado, Las Fuentes por otro, que se veían a distancia, tenían que dar la vuelta a toda la ciudad para comunicarse, ¿no? Bueno, la navegabilidad, un poco la recuperación del río, con esa idea de organizar un parque lineal, ¿no? Un parque lineal, es decir, favorecer las conexiones transversales y las longitudinales, y la conexión con los elementos existentes. Eso habría que ver en cada tramo. O sea, realmente era un proyecto que luego era tramo a tramo. Tramo a tramo quiere decir que luego había unos concursos de desarrollo, salvo el primero que hicimos nosotros, que es esta zona de Badorrey, el proyecto de urbanización, los demás fueron haciéndose en función de cada tramo, entre puente y puente, a cada lado, 20 y pico unidades de actuación. Y aquí, bueno, pues estamos algunos bajando el Ebro en un congreso que hicimos en 2018 para comprobar que funcionaba todo. Claro, hay veces que se hace mucha propaganda, las campañas electorales, se pone todo de colores, ¿no? O blanco y negro. Y hay veces que pasa lo contrario, que uno se olvida de lo que había antes. Ahora hay que ir a las hemerotecas, vosotros no lo habréis visto, pero y mucha gente, muchos ciudadanos ya no se acuerdan cómo era. Era eso que había ahí arriba, era un sitio donde había, en fin, los restos, donde nadie quería, los yonkis, los sitios peligrosos, los sitios donde a nadie se le ocurría, porque no se podía ni acceder, ¿no? No pasaba el día por encima de los puentes y veía un segundo río. Bueno, pues toda esta operación, por ejemplo, aquí al lado, en la avenida de Ranillas, pues había un doble viario con una mediana muy amplia, pues quitando una de las entradas y desplazándolo y suprimiendo la mediana, se conseguía un parque lineal. O este tipo de cosas, controlando muy bien aspectos de vegetación, con nuestro paisajista Carlos Ávila, profesor vuestro también, estaba también, varios de los que estamos por aquí hemos participado en la Expo, en toda la parte del paisajismo, controlándolo desde la organización de Expo Agua.
y bueno, se puede ver en algunos casos, ahora no se puede, antes y después. La idea de cosas que algunas quedaron pendientes, como este gran equipamiento que se planteó con un proyecto de Franco Pemán, Luis Franco y Mariano Pemán, que bueno, pues, claro, dependían también de inversión privada. En el momento ya que ya llegaba un poco tarde, lo que llegaba, en algún caso no se llegó a un proyecto muy ambicioso, pero se hicieron otros, y luego se hicieron otros que no estaban previstos, fue mucho más allá. Era un embarcadero, equipamiento, plazas, esta articulación que realmente ahora se ve, unas cosas que a veces a uno le ponen un poco de los nervios cuando pues un equipamiento por aquí, una plaza por allá, una infraestructura. La lógica sectorial tradicional que se impone si no hay alguien que plantee estas operaciones integrales. Esa es la palabra clave, son proyectos de integración urbano-paisajística, de infraestructuras, de unos que saben de escolleras, de vegetación, de restos arqueológicos, patrimonio, un poco donde interviene todo el mundo, y con una idea clara se ha conseguido en la mayor parte de los casos esa integración. Fuera del Ebro, por ejemplo, el canal era una reclamación, es una reclamación constante de hace 40 años, 42, esto es del año 22. Este año ha sido 44 años que llevan los vecinos tirándose al canal. Es una cosa muy espectacular, con todo lo que flota, con kayaks, con lanchas, con zodiacs o con colchones, todo lo que pueden, se tiran al canal y reclaman que el canal vuelva a ser navegable como era desde el siglo XVIII hasta los años 50, como el Ebro. O sea, había barcas, venían de Tudela, ya había barcas de carga y otras de pasajeros y de lúdicas para darse una vuelta, ¿no? Los padres lo conocían, ¿no? ¿Esto por qué no se hace? Pues por no complicarse la vida, porque realmente no es que sea una cosa de inversiones tan caras, sí, también, inversiones también, pero sobre todo tener ideas, equipos claros, proyectos integradores. Bueno, esto es para decir que realmente venían muchas de estas cuestiones, proyectos de la reivindicación de los vecinos. Si vais algún día por ahí, veréis que en septiembre de todos los años, bueno, es increíble, o sea, alguno a lo mejor lo habéis visto. ¿Está alguno por ahí? No, pues es recomendable. Y bueno, pues se consiguió, también se puede decir a medias, pero bueno, bastante. Se hicieron todas estas unidades como en el Ebro, toda una serie de operaciones. Por ejemplo, pues aquí un depósito de agua obsoleto que ya no funciona, pues un lago lúdico, infraestructuras y la continuidad de también un parque lineal por el canal, que antes era impensable porque estaba totalmente destinado a abastecimiento de agua y riego y cerrado con unas vallas, gestionado por la Confederación Hidrográfica, la Comunidad del Canal, etc. Esto se consiguió abrir, digamos, con el truco de la Expo, se puede hablar así. El truco es decir, oiga, que es que vamos a hacer una cosa que se lo vamos a enseñar por ahí al mundo y a París y todo lo demás. Ah, bueno, pues entonces pase. Pero si no, era imposible. Entonces esto para demostrar un poco la fuerza de este, y aquí, pues bueno, desde el plan de acompañamiento decíamos, pues venga, esto, vamos allá, proyecto, licitación, ejecución, todo esto, y bueno, hay muchas más, he sacado algunas, lugares que eran realmente bastante marginales, donde pasaba el canal por un lado, decía, ¿y esto por qué no se aprovecha? Pues por eso lo mismo, ¿no? Y en cambio, pues servían para coser una serie de equipamientos, de parques, de pasarelas, de cosas muy reclamadas en barrios muy, muy densos, muchos de ellos crecidos en las primeras periferias en los años 60, 70 y, en fin, con poca calidad urbana, que aquí pues tienen una oportunidad de oro para recualificarse. Eso se hizo, no en todos, pero bastante, o otras cosas que también iban, como se dice aquí, más allá del plan de acompañamiento, que no estaban en los compromisos, en el listado de proyectos del plan de acompañamiento. Por ejemplo, intervenciones artísticas, specific site, quiere decir que eran específicas. Un concurso internacional donde vino gente muy importante, también Jaume Plesma, seguramente conoce, que planteó esta figura del alma del Ebro dentro de ese concurso, pero otras intervenciones muy pensadas para recualificar los lugares, es decir, intervenciones, lo que se llama site, specific site, públicas. Bueno, ahora no podemos entrar, pero también era una cosa que se consiguió,
¿sabes? Con el porcentaje del Ministerio de Cultura que se dedica a obras de arte. Esto, a ver si cuela. Fuimos a Madrid, el Ministerio de Cultura, decimos, oiga, que estamos con esto. Ah, pues bien, pasen. Y se hizo así, ¿no? O el sistema más allá, sistema bici, a nadie se le había ocurrido. Y anda, resulta que se puede ir en bici en Zaragoza, ahora vemos bicis por aquí, pero en fin, hasta el 2008 había algunas, y yo conozco algunos que iban en bici, pero eran cuatro, y en ese momento se dijo, bueno, ¿qué tal si hacemos una cosa pública con bicis públicas? Esto podía contar con calma, porque le toca a un servidor dar la cara con todos los concejales del ayuntamiento, todos en contra, los del partido de gobierno, de la oposición. Menudo lío, tal, esto en Barcelona sí, porque hay tradición, que era mentira, en Barcelona tampoco había, se habían puesto un año antes. Y dijimos, bueno, pues a ver, entonces, bueno, es que no me resisto a decir, alguna concejala que era de movilidad decía, esto es imposible, menudo lío, se va a montar. Bueno, pues ahora es uno de los legados de la Expo. Y se impulsó primero con mucho cuidado, no, solo será para pasear por ahí al lado de la Expo, luego será un poco más allá y luego para toda la ciudad. Entonces, bueno, pues esto da una pista también de hasta dónde llega el sistema de, claro, es poner en marcha un mecanismo que luego pues lleva a la implantación del sistema de carriles, que todavía hay que hacer más, pero que se impulsó desde cero, entonces no había ni uno, simplemente no había ni uno ni una bici pública, ¿no? Entonces, siempre la idea fundamental era la mejora del paisaje urbano, de la calidad urbana, como el anillo verde. ¿Verdad? Pues era otro invento que nos inventamos en un momento determinado, ya con Carlos Ávila, nosotros decimos, anda, ¿por qué no hacemos un anillo verde? No está en el plan de acompañamiento, no está en ningún sitio. Es decir, que se iba mucho más allá aprovechando el impulso. Es decir, ya que estamos, ¿por qué no? Y se dijo, hombre, pues fíjate, ¿y cómo se hace aquí? Pues mira, vamos a Vitoria, a la ciudad. Vamos, anillos verdes ha habido, no sé, desde Londres, que todas las ciudades querían hacer como Londres, un Greenbelt, y algunas lo llevaban a cabo y otras lo desechaban. En Madrid se propuso uno, luego se fue ocupado totalmente, se desechó en otras ciudades, y eso, hombre, hacia más pequeña Vitoria, fíjate que bien lo han hecho, ¿no? Pues vamos a ver, por ejemplo, si el corredor del Ebro es una parte de un cinturón, si tenemos otro corredor paralelo, que es el canal, el parque lineal del canal, y si además tenemos una vía de tren abandonada que se ha convertido en un corredor verde, pues ya tenemos casi todo un cinturón que viene por aquí y solo hace falta cerrarlo. Bueno, pues esto pendiente de cierre, sí que con unas soluciones intermedias que todavía no son las definitivas, ni mucho menos, pero se consiguió este anillo de 30 kilómetros que se puede recorrer andando, en bicicleta y tal, y que tiene una potencia y hay una idea fuerza detrás que es muy clara: unir dos cursos de agua, uno natural, otro artificial, una vía de ferrocarril y hacer esto. Eso surgió también en el momento así de euforia, de inventarse cosas, en el momento de... Bien, y solamente para acabar, decir también que en relación a los planes urbanísticos, ¿qué tal? 1 hora y 5, ¿no? Pues esto, os decía una cosa, los que nos hemos dedicado al urbanismo y os enseñamos urbanismo, uno de los planes son muy importantes, pero también, como decía Nuno Portas, decía, hay cosas que, para bien o para mal, se hacen al margen, se hacen en contra, y si hay que cambiar el plan, se cambia. En Barcelona, solamente por tener una idea, cambió radicalmente, es otra ciudad, antes y después de las Olimpiadas, con un plan que sigue vigente después de 50 años, de 1976. Ahora se cambia. A pesar de eso, se dijo que hay que cambiar esto, no está el plan, pues se cambia el plan. Se cambia el plan y ya está, ¿no? Que se dijo, bueno, se cambia. Claro, los responsables del planeamiento, en este caso, con nombres y apellidos, Carmelo Bosque, un colega que era arquitecto, llevaba muchos años, decía, aquí el planeamiento es este, ¿no? Decía, no, al principio se ponían pegas. Cuando las cosas al final salieron, yo creo que salieron bien, decían, no, hombre, pero esto ya estaba previsto. Bueno, estaba previsto en el planeamiento. Es interesante saber esto, ¿no? Decía, la propuesta es positiva, tal, ha posibilitado que históricos proyectos estratégicos incluidos en su planeamiento hayan roto la barrera del papel y ahora sean una realidad. Es decir, bueno, una cosa es posibilitar, hacer posible, y otra cosa es decir que estaban incluidos. No estaban incluidos.
había un epígrafe que decía, habrá que recuperar el Ebro, habrá que en la estación tenerlo en cuenta, pero de ahí esos proyectos no estaban. Otra versión de otro responsable arquitecto también aquí especifica un poco más lo que pasaba. El plan, fijaos que se revisa 2001 justo a la vez que se aprueba el proyecto de Riberas, que dice, consideró sus necesidades, el plan del entorno, y calificó como suelo no urbanizable de transición al tramo. Esta era la única calificación de aquí, ¿no? Transición al tramo urbano del Ebro, ¿no? Bien, y se hizo una modificación y al final se consiguió que las cosas se encajaran en su sitio. Por ejemplo, no se consiguió que construir viviendas. Era el tabú. O sea, aquí iba a haber especulación, derecha, izquierda, centro, todo el mundo se opuso. Con el tiempo, como pasó en Sevilla, se dijo, esto, bueno, nos hemos pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque con viviendas controladas, no viviendas así por las buenas, con las viviendas que habíamos planteado en el master plan, nos obligaron a quitarlas. Habría habido una cuestión que todo el mundo busca ahora, que es la mezcla de usos. Que haya terciario, que haya oficinas, que haya gente por ahí, que haya equipamientos, que haya museos y que haya viviendas también. En fin, eso es también una de las espinas que tenemos clavadas algunos, un poco para ir haciendo el balance final, ¿no? Bueno, simplemente decir esto es, casualmente, un día, soy de París, mirando por la ventanilla, resulta que aparece el 2007, el momento de frenético de operaciones y de actuaciones por toda la ciudad, un poco que da una pista más que muchos planos temáticos. Todos los sitios donde hay movimiento de tierras eran los sitios que estaban en obra. Todo este pedazo de cinturón por aquí, el propio recinto y el parque, otras extensiones por allí, el canal, etcétera, la vía ferroviaria que decía para el Anillo Verde. Eso se ve bastante desde arriba y bueno, para acabar, pues, en fin, habría muchas cosas, pero tampoco es cuestión ahora de cansaros y contaros todo. Ver un poco también esta aventura, ¿no? Que muchas ciudades pues, son episodios que hay que entender como aventuras en el sentido fondo de lo que pasa en unos años, ¿no? Desde la inauguración, todos, en fin, la euforia de que ya se ha ido bien, no se había hundido ningún puente, no se había quedado ningún pabellón, en fin, podía haber pasado de todo y era una situación de alto riesgo hacer una cosa de este calibre en ese tiempo, ¿no? A lo que pasa en la clausura. La clausura muy bien, 3 años después, y al día siguiente de la clausura cierra y cae Lehman Brothers, ¿no? Bueno, esto, claro, puede parecer una broma, pero los ciclos. Y en ese momento estaba todo el mundo mirando, a ver qué pasa aquí. Si esto llega a pasar un año antes, bueno, en fin, estamos escondidos en la selva en Brasil para que no nos encuentre, porque, pues, claro, era muy impactante, ¿no? Bueno, quiere decir que también los ciclos urbanos, los ciclos económicos, los ciclos políticos, la cultura de los técnicos, el compromiso de algunos son intelectuales que están allí jugándosela, es fundamental para entender todo esto, ¿no? Y bueno, simplemente también decir que en el fondo, ya como experiencia personal, de haber vivido de cerca, yo la casualidad de que estaba entre Barcelona, Zaragoza y París. Entonces en París era el cliente del Rigaud, de la oficina de exposiciones, tenía unos archivos donde están todas las exposiciones, donde se analizaban, y dije, hombre, voy a hacer a la vez que esto, no sé cómo, pues estamos todo el día metidos en las oficinas haciendo estas cosas, pues publicar un libro que salió publicado en 2006, ¿sabes? Un poco pensando en qué condiciones habría para que saliera bien y que tuviera un impacto positivo en la ciudad en relación a lo que pasaba con otras ciudades. Entonces, bueno, este libro está por ahí, si queréis, en la biblioteca, está en Barcelona, luego en inglés y luego en chino. Esto que parece también una broma porque hubo muchos encuentros internacionales donde estábamos discutiendo y se sigue discutiendo estas cosas. Un tema muy importante para muchas ciudades. Relación entre eventos y urbanismo. Entonces, aquí se planteaba también el prólogo que hacía Nuno Portas, decía, bueno, pues lo que al principio no se sabe lo que es, pero hay una fecha improrrogable, sin incertidumbre de fondo, se convierte en un proyecto urbano con plazo fijo, 300 grados de aleatoriedad a gestionar a lo largo de etapas subsiguientes.
Fue lo que hice en uno portas en el prólogo a este libro. Y lo que yo decía en el epílogo era, bueno, pues que había voluntad de experimentación que puede difundirse al resto de la ciudad y contribuir a elevar la calidad de los proyectos. O sea, el convencimiento de que una actuación o una serie de actuaciones, aunque forzosamente pudieran estar localizadas, si se hacían bien, podían ser una muestra para que todo se hiciera de esa manera. Y si realmente hiciéramos un balance, pues diríamos que todo esto, en fin, fue un poco un sueño. Es lo que, y leer, ver y leer el paisaje, como dice Orhan Pamuk, en esta fase fantástica, me parece que es que hay que ver y leer el paisaje como un sueño. Me parece que es muy importante saber leer, saber entender y saber ver, como saber ver la arquitectura, saber ver el paisaje, cómo se construye, cómo se transforma y cómo se mejora o cómo se empeora. Esa era un poco la idea que tenía para contaros en este rato. Podría contar más cosas, pero yo creo que nada más. Gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que fantástico. Y bueno, esto tenía... Mucho obrigado. Esto es que tengo variantes de esto, ¿eh? Es internacional, las posiciones internacionales. Alguna en francés, pero no me ha salido. Está solo portugués, chino. Bueno, no sé si queréis... Fantástico, me parece un verdadero privilegio poder escuchar a quien ha estado vinculado, ¿no?, desde el principio a un proyecto tan complejo como has explicado muy bien, desde distintos ámbitos, y además, Rebeca, que hemos conversado muchas veces y hemos tenido también, Alejandro y yo y muchos compañeros, la posibilidad de recorrer la Expo contigo, pues verlo así, nunca había escuchado una explicación realmente general, ¿no? Ha sido muy sucinta, pero bueno, creo que es muy importante ver el proceso de gestación de todo este proyecto y sobre todo conocer bien y conocer muchas cosas desconocidas para los propios zaragozanos, creo, ¿no? Cómo sobrepasar con estas cosas que uno pues no profundiza, y realmente el tener el testimonio de quien lo ha vivido desde el origen, pues es un verdadero lujo, ¿no? Así que muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o cuestión, algún comentario que hacer. Yo te quería preguntar cuál es tu opinión sobre que se cancelará sobre que se cancelará este proyecto de viviendas que se habló para los cacahuetes hace poco. ¿Cuál es un poco tu opinión de que ahí hubiera viviendas en el propio recinto de la Expo? O sea, es una espina. Mira, la semana pasada, no hace nada, el viernes, estaba en Oporto y nosotros muy obligado con otra cosa que tiene que ver, que era un poco el balance de las transformaciones recientes del 2000 para aquí en Barcelona y en Zaragoza. Luces y sombras. Muchas luces, yo creo, en el caso de Zaragoza, yo creo que como en el de Barcelona a otra escala, de otra manera, pero en fin, yo creo que la mayor parte son luces y balance positivo, y en cambio hay sombras que yo creo que tienen que ver no con la crisis, afortunadamente, no con las inversiones, sino con las actitudes de no solo de los políticos, sino de los técnicos. De los políticos por un lado, y los técnicos, cuando funcionan muy bien, hacen maravillas, hacen milagros. Yo creo que eso hacen milagros, estos son milagros. Pero luego, por ejemplo, ese es un ejemplo de desastre, digamos, donde después de una legislatura al gobierno anterior de Aragón se le ocurre, hombre, que por fin los últimos pabellones que quedan, espacios que quedan en ese macro mega estructura, contenedor donde están ya todas las empresas, que antes había pabellones, están dudando, decían, bueno, pues ponemos más oficinas o podrían ser viviendas. Y anda, pues a lo mejor caben, estaría bien, porque claro, gente que trabaja aquí, gente joven, las empresas, lo que sea, tal, 500 viviendas. Y, joder, por fin, o sea, alguien sensato, sacan un concurso, se presentan varios equipos, gana un equipo de IDOM, hacen el proyecto, y digo, joder, estupendo, ¿no? Ahora tendríamos por allí, pues gente, ya estarían ocupadas, esto hace nada,
El año pasado fue el cambio de gobierno, ¿no? Ya apurando, primero, los técnicos se pasan por un presupuesto, me parece que 30%. Joder, si ya era difícil, y si ahora el 30%, pues fuera. Cuando ya estaba el proyecto ejecutivo, ya estaba licitado, todo lo demás, pues el gobierno siguiente, en vez de retomarlo, dice, bueno, esto, el desastre anterior, fuera. Y es decir, que la falta de consenso, yo creo que la falta de vista también de los técnicos, que dicen, oye, si no se puede en 30%, pues haz otra cosa, ¿no? Pero, claro, lo presentan así, entonces yo creo que no solo la idea, la propuesta, el proyecto estaba muy bien, fantástico desde todos los puntos de vista. Entonces ver cómo esto que puede parecer una cuestión casi detalle técnico, aquí todos estos cronogramas que os enseñaba era lo que nos tocaba a nosotros, ahí no he puesto los números, claro, pues manejar los presupuestos y convencer a la gente y a las instituciones públicas y privadas y todo esto, ¿no? Ese es un ejemplo de mala gestión a pesar de buen proyecto. Entonces, una gestión tanto por los políticos como por los técnicos. Ese es un ejemplo, está muy bien, y hay que pensar. La pregunta que era tu opinión, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que ahora como ya cambia el gobierno, ya nada, ya pues se ve, dice, oye, más... O sea, hay una cuestión también, es que la gente más sensata que algunos que somos un poco más frikis, nos complicamos la vida, la gente no se quiere, muchos no se quieren complicar la vida. Entonces, si tú no te quieres complicar la vida, dices, oye, se vuelve de oficina, se pone más oficina y ya está, fuera, ¿no? Si quieres hacer cosas originales, se complica la vida. Si quieres hacer un parque como este, joder, si quieres hacer todo este tipo de cosas, claro, supone que hay gente que está dispuesta a echar el resto y en cambio pues es más cómodo, si no, yo hago lo de siempre, pues oye, en otra oficina, más fácil, ya bueno, tantos metros para el siguiente pop. Esto es una cuestión clave, ¿eh? Y esto yo no lo sabía, la verdad. Uno aprende, bueno, se mete en un lío de estos con varios másters, uno detrás de otro, 2 o 3 másters. Se aprende un montón de cosas, ¿sí? Tanto a nivel técnico, no sé, la eólica, el agua, los ingenieros, todo lo demás, colaboras con todo el mundo y tal, como a nivel de, no sé, de ciudadano y de muchas más cosas, se aprende mucho. Ese va a pasar, pues bueno, que va a ser, si tiempo no funcional. Hombre, también, el otro día explicaba Enrique, afortunadamente luego son personas, ¿no? Pues a uno se le ocurre, vamos a retomar lo de la Torre Jopa, menos mal, pero lo podrían haber hecho hace un tiempo, ¿no? Y luego la imagen, creo que es un éxito que esté funcionando todo ese 100 y pico mil metros cuadrados, 90% ocupado de lo que eran pabellones, y en cambio es un fracaso inadmisible, pues que el pabellón de España es una joya, es un proyecto que está muy bien, que esté ahí porque resulta que hay un responsable, es el único edificio que pertenece al Estado, los demás están transferidos al gobierno de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, pues esto. Entonces, claro, oye, para no complicarse la vida, el que está allí dice, bueno, yo estoy con otra cosa, ¿no? O sea, en fin. O sea, que yo confío en que os compliquéis la vida un poco y que entréis en los ayuntamientos, en los sitios donde se deciden las cosas, porque es que es fundamental, uno lo ve por ahí en cualquier ciudad, ¿eh? O sea, en el caso de Barcelona, todavía lo comentábamos ahí en Oporto, decir, ¿esto cómo se explica? Pues mira, un señor que tenía un prestigio indiscutible, que era Oriol Bohigas, que tenía su estudio, había hecho cosas a nivel internacional, le dijo al alcalde, oye, ¿te vienes aquí? Bueno, se lo pensó y dijo, wow. Y claro, gracias a ese tándem le dieron la vuelta a Barcelona, ¿no? Si no, no se explica. Las resistencias, hay un tema que es resistencias al cambio. Eso lo estamos viendo todos los días, no sé, para hacer carril bici, o sea, pues claro, a lo mejor no haces nada y pues no pasa nada. En cuanto haces algo te arriesgas, ¿no? Y eso, pues eso es lo que yo creo que va a pasar. Luego también el tranvía de Zaragoza, o sea, la Expo se plantea ya teniendo en cuenta el futuro tranvía de Zaragoza. ¿O? El otro ejemplo, ¿no? Están todos los documentos en el plan acompañamiento, está el plan de movilidad, incluía las 2 líneas, por supuesto. Esa tardó un poco más, una operación muy compleja, tardó un poco más, se inauguró después de la Expo, pero estaba antes prevista y era una de las actuaciones, claro, como tardó mucho, es una operación muy arriesgada también, 12 kilómetros y pico, norte-sur, atravesando el casco,
es un éxito indiscutible. ¿Sabéis? No sé, los que vais en tranvía por aquí, veis que hay 100.000 personas diarias que utilizan, no hay ningún otro medio de transporte ligero en España con esas características, en Sevilla, en Bilbao, en Valencia, en otros sitios. Y entonces, ¿qué pasa? Como se rompió el consenso, pues resulta que como unos hacían y querían hacer la línea 2, pues ahora en vez de la línea 2, pues hago la Romareda, que es otra cosa, ¿no? Porque si no, una es PSOE y otra es PP y otra no sé qué, ¿no? Pero estaba totalmente previsto y además, vamos, se demuestra en las ciudades de este calibre, el caso de Burdeos, que también era un modelo, y es un modelo también, ¿no? Pusieron 3 líneas de tranvía y cambió radicalmente la ciudad. Solo con esas 3 líneas de tranvía, es una ciudad fantástica, gracias a que funciona muy bien, ¿no? Con esto. Entonces, y bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, hay consenso y buen rollo de estas cosas, pues se hacen maravillas, milagros, si no se desaprovechan oportunidades, que es un poco el balance. Cuando hacemos las sombras vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, se disolvió el consorcio cuando era una cosa montada que podía haber seguido con otras personas durante tiempo, ¿no? Eso se hizo en Barcelona, no se disolvieron, sino que se creó una entidad, se llama Barcelona Regional, y todo el know-how de toda la experiencia anterior se volcó en una entidad nueva que es responsable de un montón de proyectos después. Pero aquí también coincidieron la crisis 2008, todo demás.